Qué bueno verles en esta mañana, cada uno de ustedes, y poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado trabajando ya con el manual de evangelismo y estamos ya avanzando en este proceso de aprendizaje de lo que es el evangelismo con diseño. Hemos estado siendo ministrados por este manual y cada uno de nosotros hemos estado poniendo por obra cada una de las cosas que hemos estado aprendiendo. Hoy vamos a iniciar con la lección número 5 y el tema de hoy es la necesidad del poder del Espíritu Santo en la evangelización. Vuelvo a repetirlo, la necesidad del poder del Espíritu Santo en la evangelización. En las preguntas para reflexionar encontramos 3 preguntas importantes. La primera de ellas dice: ¿sabe usted para qué fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia? Pregunta número 2: ¿sabe usted cuáles son las evidencias de una iglesia llena del Espíritu Santo? Y la pregunta número 3 para reflexionar: ¿cree usted que es necesario el Espíritu Santo cuando se evangeliza? Estas 3 preguntas son vitales e importantes porque nos van a dar a conocer si los discípulos entienden lo que es la evangelización, entienden sobre la necesidad del Espíritu Santo y si entienden cómo debe evangelizarse. Por eso, al hacer estas preguntas debemos pedirles a los discípulos que compartan lo que ellos conocen, saben, para poderlos ir ubicando y corrigiendo en cada una de las áreas del evangelismo. El texto para memorizar dice en Hechos 1, un texto muy conocido, un texto que todos, la mayoría lo sabe, pero es importante mencionarlo. Dice la escritura así en el texto para memorizar: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que tenemos en este versículo es que el poder que el Espíritu da a los discípulos es precisamente para evangelizar. Hemos recibido autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, pero el poder que hemos recibido es para evangelizar, pero no evangelizar solamente un área, sino aquí nos dice específicamente hasta lo último de la tierra. Significa que en cada una de las movimientos evangelísticos, en cada una de las ejecuciones, entendemos que el Espíritu Santo está obrando en cada persona, pero que el Espíritu Santo también está obrando en la persona que está compartiendo la enseñanza, la predicación. Es importante entender que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros evangelizamos, nuestra evangelización debe ser clara, debe ser bien delineada y debemos tener claro qué es y a quién estamos predicando, para que entonces los oyentes puedan escuchar con claridad y de esa manera el Espíritu Santo obrando en el que está predicando como en el que está escuchando. En esta forma el Espíritu Santo trabaja en el inconverso, trabaja de afuera
hacia adentro, pero en el que evangeliza trabaja de adentro hacia afuera. Y entonces dice la Escritura, pero recibiréis poder. La importancia de ver este poder no solo para algunas manifestaciones, sino directamente para lo que es la evangelización. Ahora, dice que en el tema la necesidad del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo da a la iglesia? El poder para la evangelización, para proclamar las buenas nuevas, para declarar el mensaje del reino, para llamar a los hombres al arrepentimiento y para que todo el que oye escuche atentamente y con claridad la palabra de Dios. Dice entonces que este poder es abarcador, porque es para todo y lo último de la tierra. En el contenido de la lección encontramos nosotros que el Padre Celestial envió a su Espíritu para dar testimonio de su Hijo. Es muy clara la Escritura cuando entendemos que es el Padre, cuando Cristo dijo, me es necesario que me vaya, es necesario que me vaya, les conviene que me vaya, porque entonces vendría el Consolador, el Espíritu Santo, y Él dará testimonio de mí, dijo Jesucristo. Y eso es lo interesante, que el Espíritu Santo no vino a hacer algo diferente de Cristo, vino precisamente a dar testimonio de Jesucristo. Dice en Juan capítulo 16, verso 14, dice la Escritura de esta manera: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sin el testimonio de Él, nuestro testimonio sería en vano. ¿Cómo así? Sin el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo lo que digamos serán palabras, y todo lo que digamos no tendrá el poder, no tendrá la eficacia, no tendrá esa unción, no tendrá ese poder para ser transmitido este mensaje. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la función del Espíritu Santo, que nos da el poder para testificar de Cristo y que nuestro testimonio sea eficaz al mundo. La convicción de pecado, escúcheme bien, varias cosas voy a mencionar ahorita. La convicción de pecado, la fe en Cristo, el nuevo nacimiento y el crecimiento cristiano, todo es obra del Espíritu Santo. Sin Él es imposible lograr estas cuatro cosas. ¿Cuáles son? Vuelvo a mencionarlas. La convicción de pecado, todos somos pecadores. La fe en Cristo, debemos creer en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. El nuevo nacimiento, la Escritura habla y dice claramente que hemos nacido en el bautismo por el agua. Y la Escritura también nos dice a nosotros que el crecimiento, porque si hay un nuevo nacimiento es porque necesitamos crecer también. Y todo esto, déjeme decirle, es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de toda persona. Desde el momento en que se convierte en su transformación total, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todas estas cosas. De tal manera que cuando habla a nosotros en Juan capítulo 16, verso 8 al 11, diciendo de esta manera: y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando específicamente del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, de lo que hace el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida del ser humano y en la vida del creyente. Dice el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Mire qué tremendo. Verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo? Nos convence del pecado, produce fe en Cristo para que creamos en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, pero también produce el nuevo nacimiento y también el crecimiento cristiano, que es un proceso hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, cuando vemos entonces la obra del Espíritu Santo, ya vemos que es necesario en nuestro testimonio el Espíritu Santo para que obre en estas cosas que estamos mencionando en este momento. ¿Cuáles son las obras de Él? Vuelvo a repetirlas, no me voy a cansar de hacerlo. Es necesario que quede. Da convicción de pecado. La fe en Cristo, produce la fe en Cristo. El nuevo nacimiento, pero también el crecimiento cristiano. Estas son las obras del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos, nos damos cuenta en la Escritura que es precisamente esto lo que viene a hacer el Espíritu Santo en la vida del hombre. De tal manera que el Espíritu Santo no puede estar ausente en nuestra predicación, en nuestro testimonio, en la evangelización. El Espíritu Santo es necesario porque Él es el que convence. Él es el que nos ayuda en esta transformación. Él es el que nos lleva toda la verdad. Él es el que nos testifica acerca de Cristo. Entonces no puede estar el Espíritu Santo ausente en la evangelización. No por el poder que se recibe aparentemente para sanar enfermos, echar fuera demonios. Ya hice aclaración de que para eso hemos recibido autoridad, pero para predicar, para evangelizar, hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora, si algo tenemos que notar es que el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo obra en la vida del hombre, pero también el Espíritu Santo, la señal de una iglesia llena del Espíritu Santo, no solo es para hablar en lenguas. Fíjese bien, hay señales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y muchos se han quedado con la experiencia de hablar en lenguas, con la experiencia de los dones espirituales, pero no nos hemos dado cuenta que la iglesia que tiene señal de que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que está apasionada y que tiene un accionar evangelístico sorprendente. Fíjense que esto es tremendo, porque cuando hablamos de sorprendente es porque la iglesia misma no está siendo empujada a evangelizar. No es una iglesia que está siendo la palabra no me viene ahorita, pero es una iglesia que no se le está forzando, sino que lo está haciendo espontáneamente. Una iglesia que donde va, una iglesia que donde está, pues cumple con este mandato de la evangelización, entendiendo que es el Espíritu Santo quien le habilita, lo capacita, le da el poder, le da la unción para poder evangelizar. Entonces, hay señales en una iglesia. Pregunto yo, ¿qué señales está dando tu iglesia?
si tu iglesia no está evangelizando, precisamente creo que esta iglesia se está contradiciendo. Es una iglesia que no está cumpliendo con el mandato y no está funcionando correctamente. Cuando hablamos nosotros de la evangelización sorprendente, es porque el Espíritu Santo, quien nos hace testigos de Cristo, para que llevemos el mensaje a todas las naciones, como dice el versículo 8, ¿verdad? Donde nos dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos ha hecho testigos. Y esto es muy importante. Somos la señal. No solamente somos una voz, nosotros mismos somos la señal misma de que el Espíritu Santo está en nosotros y que la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo y llena del Espíritu para evangelizar. Entonces, esta iglesia es una iglesia que entiende que es a todas las naciones. La iglesia que no evangeliza, dije al principio, se contradice a sí mismo y contradice lo que dice las escrituras. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos habla a nosotros que seremos testigos cuando recibamos el poder del Espíritu Santo. Y por tanto, si no lo hacemos, si no lo estamos haciendo, estamos en contra. Nos contradecimos al Espíritu, pero también estamos apagando el Espíritu. Estamos entendiendo que al no hacer la evangelización con el diseño de Dios, entendemos que el Espíritu Santo se está apagando en esa iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo es misionero, porque no solamente está hablando de Jerusalén, está hablando de Judea, de Samaria y hasta lo último. El Espíritu Santo va a ir con la iglesia, y yo soy la iglesia y usted es la iglesia, y donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo nos ha capacitado, nos ha dado la autoridad y el poder para que en su nombre evangelicemos. Si el Espíritu Santo es misionero, la iglesia es misionera, y entonces tenemos que ir a donde el Señor nos está diciendo, hasta lo último de la tierra. Por eso es que muchas veces la iglesia está apagada, porque está contradiciendo y no es una iglesia donde es espontánea en la evangelización. Hay necesidad del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo será espontánea en la evangelización. No estará esperando programas evangelísticos, no estará esperando que el pastor le diga que vaya y lo haga, no estará esperando que otros lo hagan, no estará esperando que el tiempo sea propicio, sino que la iglesia es espontánea, ha sido capacitada, ha recibido el poder, la orden de ir y evangelizar a todas las naciones. Entonces, ya con esto nos convertimos en testigos, y el testimonio que tenemos es el que nos ha dado el Espíritu Santo. La evangelización será posible solo cuando el Espíritu Santo renueve a la iglesia en su entendimiento. ¿Por qué digo renueve en su entendimiento? Porque hemos dejado de cumplirlo muchas veces, porque nos hemos acoplado a un sistema, nos hemos dejado llevar por la apatía de la gente, y muchas veces la iglesia misma tiene un entendimiento muy vago de lo que es la evangelización. El Espíritu Santo necesita renovar a la iglesia necesita ser renovada por el Espíritu Santo, para que precisamente la iglesia sea espontánea en ir y anunciar este evangelio. De no hacerlo así, la iglesia seguirá con su entendimiento pobre, vacío, indiferente,
ante la evangelización y la necesidad que hay de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario entonces que nosotros entendamos hoy claramente lo que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer. La iglesia necesita ser renovada en su entendimiento. La iglesia necesita volver al principio de la Escritura, hacer las primeras obras. La iglesia necesita ser llena, pero cumplir su función de ser sal y de ser luz de esta tierra. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en la vida de un verdadero discípulo, en la vida de un verdadero hijo de Dios. El verdadero discípulo y el verdadero hijo de Dios cumplirán con exactitud lo que dice Dios y lo harán espontáneamente sin esperar que les den una orden o que haya un programa evangelístico. Ese es el estilo de vida de la iglesia. Ese debe ser la forma como la iglesia debe ir hasta lo último de la tierra, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos establezcamos, donde quiera que el Señor nos ponga, allí ser sal y ser luz de esta tierra. El Espíritu Santo precisamente nos ha dado el poder para hacer las cosas. Así que nadie puede decir que no puede, que no sabe, que no fue llamado a esto. No. La iglesia fue llamada a cumplir esta gran comisión. Por lo tanto, si usted es iglesia y yo soy iglesia, veremos y tendremos la necesidad de predicar este evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Me ha sido impuesta necesidad, dijo el apóstol, y ay de mí si no predico este evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es lo que debe surgir en la iglesia hoy en día. Esto es lo que debe estarse manifestando en la iglesia hoy en día. Esto es lo que le traerá a la iglesia un renovar en el espíritu, una llenura del espíritu, y esto producirá a una iglesia evangelizadora que no tendrá límites, ni barreras, ni obstáculos, sino que irá y hará la obra para la cual el Señor nos ha dado el poder a través del Espíritu. No es la doctrina, no es la forma de gobierno, no son los métodos o estrategias en sí, no es el liderazgo diligente, tampoco lo es la propaganda o publicidad que se haga, no es la radio o la televisión. Gracias a Dios por ello. Una cosa explica la razón del crecimiento que la iglesia tuvo al principio, y es el mover del Espíritu Santo. Vayamos viendo ya estas cuestiones. Número 1, nos ha hecho testigos dándonos su poder, el Espíritu Santo. 2, todas las obras son del Espíritu Santo. Él obra en la vida del hombre. 3, la señal de una iglesia que está llena del Espíritu Santo es que es apasionada en evangelizar. 4, no solamente somos llamados, sino llenos del Espíritu, con el poder del Espíritu, para ser capaces de hacerlo, cumplirlo y de hacer toda la obra que Dios nos ha mandado. Pero vemos el mover del Espíritu Santo. Este mover del Espíritu Santo es el que va a producir la convicción de juicio y de pecado en el ser humano, y lo va a llevar al entendimiento, a la fe en el Hijo de Dios. Por eso es importante que la iglesia vaya y cumpla con este mandato de la evangelización, entendiendo que no son estrategias, que no son doctrinas, como dice aquí, no son formas de gobierno, no son métodos,
no es porque tenga programa en la televisión o programa en la radio, no, es cada persona, cada uno de los discípulos como iglesia, espontáneamente en todos los lugares donde se mueve, evangelizar, hablar, predicar las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que produce el Espíritu Santo. Hay un mover del Espíritu Santo y esa es la razón del crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Esta debería ser también la razón de que en nuestra iglesia y en nuestras iglesias el Espíritu Santo está moviéndonos a cumplir con esta comisión. Los resultados de que el Espíritu Santo se está moviendo es que en el día de Pentecostés la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo fue el que todos hablaron nuevas lenguas. Sí, pero no se queda solo allí, sino la predicación de la palabra, pero también lo fueron las conversiones. Mire qué tremendo. El resultado, ¿cuál fue el resultado? Hablaron en nuevas lenguas, empezaron a predicar la palabra, pero también habían conversiones. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 40. Dice de esta manera: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estos son los resultados. Somos testigos, como les decía al principio, somos testigos. El Espíritu Santo está obrando. Hay señal de que la iglesia está llena del Espíritu Santo y es su pasión por evangelizar. Somos llamados a cumplir esta gran comisión y somos llenos del Espíritu para tal propósito. Pero también el mover del Espíritu Santo. Esa es la garantía de que nuestro mensaje será eficaz. Ahora, el resultado, dice que con muchas palabras testificaban, pero el resultado, ¿cuál fue? Las conversiones. Y esto es lo tremendo, que el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Bueno, alguien podrá estar orando y diciendo, bueno, yo no sirvo para evangelizar, pero voy a orar para que la gente se convierta. Déjeme decirle algo. Una cosa es orar y otra cosa es evangelizar. No estoy diciendo que orar es malo. No. Hay que hacerlo. Pero no podemos decir yo tengo el ministerio de intercesión, pero no el de evangelización. No. Déjeme decirle, muchos dicen, bueno, oraré para que el Señor añada a la iglesia. Si Él va a añadir a la iglesia producto de la evangelización de la misma iglesia. No es porque hay un grupo de intercesión, gracias a Dios por los que oran, gracias a Dios por los que ayunan, gracias a Dios por los que oran, pero la evangelización se va a llevar a cabo cuando cada uno de la iglesia de Cristo cumpla su función, entendidos que fuimos llamados y llenos del poder del Espíritu Santo para cumplir esta obra. Entonces, la evidencia de que una iglesia está llena del Espíritu Santo es que tendrá conversiones. Pregunto yo, ¿cuántas conversiones han habido en este tiempo? Esto nos es preocupante porque la misma escritura, la misma revelación nos está midiendo. ¿Tendremos una iglesia llena del Espíritu Santo? Pues la evidencia es las conversiones. El crecimiento y la multiplicación que tuvo la iglesia del Nuevo Testamento
revela la estrategia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la estrategia del Espíritu Santo? Usando instrumentos humanos de su iglesia para llevar a cabo el plan eterno de Dios, para que cada persona en todas partes del mundo tenga la oportunidad de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creyendo sean salvos. Mire cuántos recursos. El Espíritu Santo es un recurso, las personas son un recurso, y es importante entender que la iglesia es el recurso de Dios para que cumpla esta gran comisión. Pero el Espíritu Santo ha venido precisamente ¿para qué? Para que la iglesia tenga el poder para cumplir con esta evangelización. En las recomendaciones, busque apasionadamente la comunión con el Espíritu Santo, pues Él le revelará el corazón del Padre para guiarle a toda verdad y llenarlo de su unción para proclamar el Evangelio del Reino. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Nos va a revelar el corazón del Padre para guiarnos a toda la verdad y llenarnos de su unción para que proclamemos el Evangelio del Reino. En la evaluación encontramos 5 preguntas. Subrayé la respuesta correcta. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? ¿El pastor, los discípulos o el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo. 2. El Padre Celestial envió a su Hijo o a su Espíritu Santo ¿para qué? Para dar testimonio de su Hijo, llenar a su iglesia, consolar a la iglesia. ¿Para qué envió al Espíritu Santo? Lo envió para dar testimonio de su Hijo. Pregunta número 3. Es una de las razones que explica el crecimiento de la iglesia primitiva, que todos evangelizaban, que enseñaban bonito, o el mover del Espíritu Santo. Sí, el mover del Espíritu Santo. Número 4. La evidencia de la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés fue que hablaron en lenguas, hubo conversiones. A y B son las correctas. Número 5. Una iglesia que tiene pasión y acción evangelizadora da evidencia de que está llena del Espíritu Santo. Quiero hoy enseñarle que la iglesia no puede cumplir la gran comisión siguiendo estrategias con la ausencia del Espíritu Santo. Hay un diseño para evangelizar y ese es el que debemos seguir. Repito los puntos trabajados hoy para que se nos vayan quedando. Escríbalo si quiere. 1. Nos ha hecho testigos el Espíritu Santo, dándonos el poder. 2. Vemos la obra del Espíritu Santo convenciendo al hombre de juicio y de pecado. 3. La iglesia que evangeliza es porque tiene señal de que está llena del Espíritu Santo. Está hablando de la señal. 4. Fuimos llamados y llenos para cumplir esta gran comisión. Número 5. El mover del Espíritu Santo viene cuando el Espíritu viene sobre nosotros dándonos ese poder. Y número 6, los resultados. Nos gozaremos de ver las conversiones masivas que el Espíritu Santo nos ha llamado
a tener. Con esto podemos nosotros entender entonces la necesidad del Espíritu Santo en la evangelización. Déjeme orar por ustedes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por enviar al Espíritu Santo a la iglesia, para que fuéramos testigos, para que pudiéramos cumplir con la tarea, para que cumplamos con el mandato de evangelizar. Nos ha hecho capaces, y es tu Espíritu el que convence de juicio y de pecado a los hombres, para que crean en ti. Por eso te doy gracias por el mover del Espíritu Santo, por la llenura de la iglesia que está cumpliendo con esta comisión. Pero también, Señor, por los resultados que se han tenido y que se han de tener. La multiplicación y el crecimiento son producto de una iglesia apasionada que cumple, Señor, con esta gran comisión. Hoy declaro que en toda misión que sea en el Calvario hay un mover del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión. Gracias te damos, Señor, por los resultados de la evangelización. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.